Buenos días, hoy vamos a presentar la fase 2 de nuestro proyecto que se titula Conservación de Ainovates Bombetes en el paisaje cultural cafetero de Colombia, conectividad de paisaje y participación comunitaria para la recuperación de una rana endémica amenazada de los Andes. Entonces, a modo de introducción, tenemos que de las 8.011 especies evaluadas por la UICN, el 40,7% están en alguna categoría de amenaza, el 91% de la pérdida fue causada por pérdida de hábitat y enfermedades, y pues ya tenemos que en la actualidad el cambio climático pues explica el 39% de los nuevos deterioros registrados. Es una crisis que, aunque es silenciosa, tiene consecuencias para todos los ecosistemas del planeta. Y pues tenemos que Colombia está en el centro de esta crisis. Nuestro país tiene 902 especies de anfibios registradas y 359 de ellas están amenazadas. Pero la parte más crítica o el punto más crítico está en los Andes, donde entre el 55 y el 66% de las especies andinas de altura están bajo riesgo de extinción. ¿Por qué tanta vulnerabilidad en esta zona? Son por tres factores que se combinan. La primera es la alta especificidad de microhábitats de las especies endémicas. La segunda es la expansión de la capicultura intensiva sobre los bosques nublados. Y la tercera es la fragmentación progresiva que interrumpe el flujo genético entre las poblaciones. Y pues tenemos que Andinobates bombetes es una rana venenosa endémica estricta de Colombia. Su distribución no supera los 5.000 kilómetros cuadrados y es una especie que está restringida a bosques nublados de entre 1.200 y 2.100 metros sobre el nivel del mar. Y pues es justo ahí donde más se ha transformado el paisaje. Lo que la hace a esta especie muy vulnerable es su ciclo de vida bifásico. Necesita bromelias con agua acumulada para reproducirse y bosque nublado para vivir como adulto. Si perdemos el dosel, perdemos las bromelias. Si perdemos las bromelias, vamos a perder la especie. Por eso, Andinobates bombates, pues es una especie que es un indicador de salud de los bosques andinos muy importante. Como objetivos, tenemos nuestro objetivo general, que es desarrollar una propuesta de conservación de Andinobates bombetes centrada en la restauración de conectividad entre fragmentos de bosque nublado en el corredor cafetero Barbas-Bremen Tatama, con participación comunitaria como mecanismo de implementación. Tenemos tres objetivos específicos, donde el primero es caracterizar las amenazas sobre la especie en este corredor mediante la integración de datos espaciales, identificando las variables de fragmentación y presión cafetera sobre el bosque nublado. Nuestro segundo objetivo es modelar la conectividad funcional del paisaje entre fragmentos de bosque nublado mediante grafa, diferenciando la resistencia de la matriz según los tipos de cafetal presentes en el corredor. Y el tercer objetivo es proponer un plan de restauración ecológica para el corredor, integrando pues las estrategias de recuperación de hábitat y la participación de los caficultores como monitores comunitarios para la conservación de esta especie. Para ello, pues tenemos 5 actores claves que se vuelven fundamentales para poder llevar a cabo este eh, proyecto. Entonces, pues tenemos el Estado con los Parques Nacionales de Colombia y pues las tres CAR del eje cafetero, pues que son la autoridad ambiental competente. Sin su aval, pues no hay permisos de investigación ni restauración in situ. Tenemos las ONGs y la academia, con la representación de la WCS, Colombia, el Zoológico de Cali, la Universidad de Quindío y de los Andes, que son los ejecutores técnicos y pues los que monitorean y publican el mantenimiento de la colonia ex situ. Y nuestro actor más diferenciador de nuestro proyecto, de nuestra propuesta, que es la Federación Nacional de Cafeteros y los caficultores del corredor, ya que ellos son propietarios de entre el 70 y el 80% del territorio entre las dos áreas protegidas. Sin la participación activa de estos actores, pues la restauración del corredor simplemente no sería
viable. Por eso los incluimos a ellos como uno de los actores más importantes para que esta propuesta se pueda cumplir. Bueno, en esta parte les voy a explicar cómo las estrategias internacionales de conservación pueden adaptarse al contexto colombiano para trabajar en este caso con la ranita Andinobates bombetes. Lo primero y lo más importante es entender que la propuesta no busca copiar directamente los modelos aplicados en Argentina o en Francia, sino tomar sus elementos más exitosos y ajustarlos a las condiciones ecológicas y culturales, en este caso del paisaje cultural cafetero. En el caso argentino, trabajado con otra especie, la principal enseñanza fue que la recuperación de una especie microendémica amenazada requiere una secuencia muy clara de acciones. Lo primero es la restauración del hábitat, lo segundo es disminuir las perturbaciones humanas y lo tercero utilizar poblaciones ex situ como respaldo. Finalmente, se realizan reintroducciones progresivas acompañadas del monitoreo poblacional. Esta lógica puede transferirse al caso colombiano porque en el caso de Andinobates bombetes también se presenta una distribución restringida. Hay fragmentación del hábitat y también hay respaldo ex situ, documentado en el zoológico de Cali. Sin embargo, aquí aparece una diferencia ecológica muy importante. Mientras la especie argentina dependía principalmente de hábitats acuáticos asociados a arroyos, a nuestra ranita necesita simultáneamente que haya un bosque nublado terrestre, bromelias epífitas, agua acumulada. Todo esto porque allí se completa una parte de su ciclo reproductivo. Por esta razón, en Colombia, la restauración no puede limitarse únicamente a quebradas o vegetación riparia, sino que debe incluir sotobosque, hojarasca húmeda y recuperación de bromelias nativas como microhábitat reproductivo esencial. Ahora, respecto al caso de Francia, su aporte principal fue el enfoque en conectividad de multihábitat. Tradicionalmente, muchos proyectos en conservación se enfocan solamente en el sitio donde la especie se reproduce, pero en este modelo se demuestra que los anfibios dependen de redes funcionales mucho más complejas dentro del paisaje. En el caso de Andinobates bombetes, esto especialmente es relevante porque la especie utiliza diferentes tipos de hábitat durante su ciclo de vida. Es por esto que herramientas como los gráficos y la teoría de grafos permiten modelar las conexiones entre fragmentos de bosque, corredores riparios, bromelias y cafetales de sombra, identificando así cuáles son las zonas más importantes para mantener la conectividad ecológica del corredor. En esta diapositiva podemos ver un poco más a profundidad lo que es el paralelo comparativo entre los estudios que se hicieron, los elementos que son transferibles a nuestro proyecto, la adaptación que podemos tener en el caso colombiano y el resultado que esperaríamos con cada una de estas aplicaciones. La primera estrategia corresponde a la restauración previa de la reintroducción aplicada en Argentina. La idea principal es recuperar primero las condiciones de hábitat antes de liberar los individuos. En el caso colombiano, esto implicaría restaurar el bosque nublado, quebradas, bordes de bosque, hojarasca y bromelias epífitas. La segunda estrategia es de la exclusión de las perturbaciones enfocada en disminuir las presiones directas sobre el ecosistema. En Colombia podría adaptarse mediante acuerdos con caficultores para proteger los fragmentos de bosque. La tercera estrategia corresponde a la reintroducción escalonada, que consiste en realizar liberaciones graduales acompañadas del monitoreo constante. En este caso se plantea una posible reintroducción desde el zoológico de Cali. La cuarta estrategia incluye el uso de modelos de captura y recaptura para estimar la densidad y supervivencia poblacional. Y finalmente, la estrategia de conectividad de multihábitat busca integrar distintos tipos de cobertura y elementos de paisaje para facilitar el desplazamiento de las especies. En Colombia, esto podría lograrse mediante corredores ecológicos, restauración de fragmentos conectados, favoreciendo así el flujo biológico y reduciendo el aislamiento poblacional. En conjunto, estas estrategias muestran que la conservación no depende únicamente de proteger individuos, sino de restaurar ecosistemas completos. Bueno, por último, como metas esperadas que tenemos nosotros para este proyecto, decidimos reunirlas en 6 principales estrategias que son las que deberíamos tener para pues, visualizar las metas que tenemos para el proyecto. La primera meta que tenemos es restaurar la conectividad ecológica entre fragmentos de bosque nublado para favorecer el movimiento de la especie y disminuir el aislamiento poblacional. La segunda busca recuperar las bromelias epífitas. La tercera consiste en fortalecer los cafetales de sombra como matrices permeables.
biodiversas dentro del paisaje cafetero. Nuestra cuarta meta es implementar el monitoreo poblacional y la quinta busca vincular los caficultores como actores activos en restauración, monitoreo comunitario de la especie. Finalmente, nuestra última propuesta es la meta de consolidar un moldeado replicable de conservación para anfibios andinos. Estos anfibios, pues que sean amenazados en paisajes agrícolas fragmentados en Colombia, principalmente por la cafetería. Gracias.